Doña, no lo haga, doña. Si dispara, esto se va a llenar de policías y no vamos a poder escapar. Creo que no somos los únicos locos, ¿eh? Los otros también se están dando la mano y ya están haciendo una fila atrás de los otros para casarse. ¿Dónde puedo encontrar al oficial Karen Velarde? Karen Velarde, no, ella no está. No viene hoy, está en Veracruz. Bueno, ya que arrésteme usted. Debí haber hecho esto antes, pero Altagracia se negaba. Ahora que ella se fue, ya no tiene sentido callarme. A ver, ¿de qué está hablando? Hace muchos años abusé de Altagracia Sandoval y fui testigo del asesinato de sus padres y su novio. Yo fui uno de los monkeys, así que vengo a entregarme. Ahí está el oficial Velarde. ¿Ya la vio? Estoy seguro que no vino solo por la boda y usted lo sabe. Cierra tus ojos. No para recordar, sino para pensar en el futuro. En el futuro juntos. Es que fue horrible. A veces puedo pasar la página, pero Conmigo no va a haber dolor. Conmigo el viento siempre va a ser fresco. yo también te deseo como a nadie, pero nuestra pasión no nos va a dejar nada bueno. Por eso sé que le vas a hacer daño a mi hija si sigues ilusionándola. Ya, no quiero que me mientas. No me mientas. Solamente quiero que me digas lo que sientes por mí. Altagracia, tú me cambiaste la vida. Nunca, nunca voy a hacer nada para lastimarte. ¿Por qué? Porque me importas. Siempre me va a importar lo que te pase. Jamás le di tanto nombre. ¿Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí. Venimos libremente. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente? Sí, Sí, lo estamos. no estamos, sí. Bien. Si hay alguien que tenga alguna objeción de peso, que hable ahora o que calle para siempre. Yo. Bueno, nosotras queremos decirte algo. Pero nada más es un minuto, solamente te la vamos a robar un minuto. Es un segundo. Ven. ¿Qué? Lo que pasa es que, bueno, yo me siento muy culpable. A ver, oigan, ¿qué les pasa? Es mi boda, pues. Pues es que necesitamos decirte algo. A ver, pues, ¿qué? Es que nosotras lanzamos el video de Altagracia. Y yo sé que esa señora es tu mamá y que bueno, a ti no te hubiera gustado que lanzáramos el video, pero pues es que ella te ha hecho un montón de daño. Perdón, yo sé que te debimos de haber avisado antes, pero ¿sabes cómo es Altagracia? Ella te arruinó la vida, te metió a la cárcel y pues no sé, era la única manera que pensamos que Altagracia pagara por todo lo que ha hecho. Perdón. Algo pasa. Lidia y Margarita detuvieron la boda. Pero qué barbaridad. Se volvieron locas porque interrumpieron la boda. Tranquila, Susana. Ya está. No es que esté muy contenta pues por lo que hicieron, pero ya fue. Las entiendo y las perdono. ¿De verdad? Sí, Lidia. Son mis hermanas. Aunque no fue el momento. Es mi boda. Sí, perdón. No se preocupen, las quiero. Me voy a casar. Ya. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, nada, mi amor. Es que me tenían que decir algo, pero ya está, ya fue. ¿Qué creían que me iba a rajar? No. Así que ya quiten esa cara larga que sigue la boda.
Sí me asustaste. Pensé que te habías arrepentido. Yo, arrepentirme. Después de que nos costó tanto estar juntos. Disculpen. Perdón. Doña, ¿qué va a hacer? Usted no le dispararía a su hija. ¿Va a dispararle a él, a Saúl? Saúl Aguirre quiere tomar a Mónica por esposa. Jura quererla, llamarla, serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Sí, por supuesto que quiero. No, no voy a dejar que se case con mi hija. No puedo verlo con ella. Doña, después podemos encargarnos de Saúl y eliminarlo si es lo que usted quiere. Pero no aquí, no ahora. Yo confié en él. Le conté mi verdad, lo más sagrado, lo más oscuro. Le hablé de los Monkeys Matamoros. Le confesé que lo maté. Y míralo, me traicionó como todos. Acabo de confesarle que fui un violador y fui testigo de 3 asesinatos. Pero a ver, está usted hablando de algo que sucedió hace muchísimos años. No importa cuánto tiempo pasó, fue un crimen. Altagracia Sandoval está prófuga. ¿Qué sabe usted de ella? ¿Conoce su paradero? ¿Sabe dónde está? No, no sé nada. No vine a entregarla a ella. Vine a entregarme yo. Ya se casaron. Necesito que se separen. Que se aparte de Mónica. A ella no la quiero lastimar. Yo te amo, Altagracia. ¿Por qué no podemos estar juntos? No sé, no estoy preparada. Además, no quiero que me pase como a la Nayeli o como a Chayo, que quedaron embarazadas a mi edad. Yo quiero vivir muchas cosas, César. Contigo. Su hija se ve muy feliz, doña. Sí. Así como alguna vez lo fui yo. Mónica, tu papá estaría feliz de verte tan bonita y tan contenta. Gracias, tía. Y Yesenia seguramente estaría aventándote flores y bendiciones y haciéndote limpias y esas cosas en las que ella cree. No lo dudo. Te quiero mucho. Gracias, tía. Ay, no puede ser. ¿Qué están haciendo? Doña, Mónica la descubrió, la está mirando. Tenemos que irnos de aquí. ¡Altagracia! ¡Altagracia! ¡Altagracia,
Quédate aquí y vigila que nadie entre. ¡Altagracia! ¿Dónde estuviste todas estas semanas? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde? Escondida, viendo cómo todo el país se ríe de mi dolor. Me llaman la viuda negra. Lo único que hice fue defenderme. ¿Ahora qué? ¿Soy la culpable porque lo asesiné? La muerte de Felipe. Felipe quería hundirme. Iba a usar lo que me hicieron los monkeys para perjudicarme. Creo que sigues llena de rencor, Altagracia. Por eso estás aquí. Dime, ¿viniste a impedir mi boda? Yo los vi desde la ventana, a ti y a Saúl. Juntos, tan felices. De pronto me vi a mí misma con César. ¿El que era tu novio? Mira, Mónica, no te voy a mentir. No te voy a felicitar por tu boda. Porque yo sigo sintiendo que me traicionaste. Yo me aparté. Respeté que eras mi hija. Pero tú no hiciste lo mismo por mí. Altagracia. Tampoco voy a esperar la lealtad de una hija a la que abandoné. Así que estamos en mano, Mónica. Regrésate a tu boda. Sé libre con Saúl. ¿No vieron a Mónica? ¿No les dijo dónde iba? Debe estar con Lidia o con Margarita, porque tampoco las veo por aquí. A lo mejor fue a reclamarles por qué interrumpieron la boda. Sí, o se fue a cambiar o fue al baño, ¿no? Ay, cosas de mujeres, de novias, ¿no? A ver, habíamos quedado en que no le íbamos a decir nada a Mónica. Yo no estoy acostumbrada a mentirle a la gente que yo quiero. No quiero y no lo voy a hacer, Diego. Perdón. Está bien, igual ya le dijeron, mi amor. Yo me hago responsable de todo, ¿eh? La idea de subir el video a internet fue mía. Fuimos todos, los 4. Bueno, yo lo hice por la Mónica. La Gracia nunca la quiso como su hija y pues, la Mona no debería de quererla como su mamá. Pero ya saben cómo es ella es buena y pues, le tiene aprecio. Tengo que irme. Tus invitados van a sospechar. ¿Y qué pretendes hacer? ¿La policía qué? Ese es mi problema. De hecho, hoy es la última vez que nos vemos tú y yo. Eso es todo. ¿Qué más quieres de mí? Desde niña quise conocerte. Y ahora te estás despidiendo para siempre el día de mi boda. La policía puede matarte y ¿en serio crees que entre nosotras no hay nada más que decir? Tú sabes las razones por las que te abandoné. Ya lo sé. Soy hija de uno de los violadores. Y es obvio que yo te hago recordar lo que te hicieron. Pero en serio, ¿nunca te importó? ¿Jamás pensaste en mí? Cuando todo eso pasó, lloraba. Era una niña, era una adolescente. Estaba llena de odio, de miedo. Tuve mucho miedo de volcar ese odio contra ti. Preferí entregarte al azar y sacarlos los dos de mi vida. ¿Al menos alguna vez te arrepentiste? Sí. Siempre, Mónica. Aunque se lo negué a todos. Me sentía como un monstruo por no tener instinto de madre. Pero 2 veces confirmé que sí lo tengo. Cuando supe que estabas en peligro de morir por culpa de Gaby. Y hoy que te veo muy feliz. Tú también puedes ser feliz. Puedes recomenzar. ¿Cómo? ¿Recomenzar desde la cárcel? No. No voy a pasar el resto de mi vida encerrada porque antes me muero. No voy a permitir que hables de muerte. Has cometido muchos errores, pero no puedes seguir escapando. Eres mi madre. Has pasado tu vida contando tú sola. No te vayas. Por favor. Déjame ayudarte, mamá. Tranquilo, ya Mónica se casó contigo, te lo juro que no se. Pero no se me hace normal, ni siquiera hemos. Oigan, ¿ustedes no vieron a Mónica? No, que no estaba aquí. No,
Llevo rato sin verla. De hecho, pensé que estaba con ustedes. A ver, Saúl, vamos a la casa y vamos a buscarla, ¿está bien? Sí. Sí, tenemos que buscar a Mónica. No sigas huyendo, ¿sí? Es mejor que te entregues. La policía de alguna manera tiene que entender lo que los monkeys te hicieron. Y por qué hiciste todo lo que hiciste. No voy a ir a la cárcel. Yo no nací para estar encerrada. Tarde o temprano te van a encontrar. Y si los enfrentas, te van a acabar matando. Piensa en Isabela, en Regina, en mi mamá. No.